Amigos y amigas, hoy traigo un tema que está dando mucho de qué hablar, tanto en Honduras como en El Salvador, y créanme, lo que diremos aquí va a incomodar a más de uno en el gobierno de Xiomara Castro. Porque mientras en Honduras miles de ciudadanos sienten que viven en un país que no avanza, que está sumido en la inseguridad, en la corrupción y en el desorden, en El Salvador, la cosa es totalmente distinta. Y lo más interesante de todo es que no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos hondureños. Durante el feriado de la Semana Morazánica, miles de familias de Honduras decidieron salir de su país y viajar hacia El Salvador. Y la sorpresa fue que, una vez llegaron, se encontraron con un país totalmente diferente al suyo, limpio, seguro, con autoridades organizadas, con calles en orden y con un ambiente que ellos mismos describieron como de paz y tranquilidad. Y aquí viene lo fuerte, un medio hondureño, nada más y nada menos que HCH, uno de los más vistos en todo el país, tuvo que reconocer públicamente la eficiencia y la organización del gobierno de Nayib Bukele. En una transmisión en vivo, dejó escapar una frase que se volvió viral. Esto hay que tomarlo como una lección para hacer mejor las cosas el próximo año. Una confesión fuerte, ¿no? Porque básicamente estaba diciendo, miren cómo lo hace Bukele, aprendamos de él. Somos Alfa Producciones y te invito a seguir mirando nuestro contenido. Si te está gustando, déjanos un me gusta, compartí con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. El presidente Nayib Bukele está cambiando por completo El Salvador y eso lo ha demostrado al mundo entero. Seguí mirando. Hondureños se rebelan contra su propio gobierno. Lo que pasa es que los hondureños están cansados. Cansados de las promesas incumplidas, cansados de los altos índices de criminalidad, cansados de la corrupción y del caos que se vive en su país. Por eso, cuando viajan a El Salvador y ven cómo un gobierno puede, con decisión, transformar la realidad, es inevitable que comparen. Y esa comparación es lo que más miedo le da al gobierno de Xiomara Castro, porque la gente empieza a decir en voz alta: ¿por qué en Honduras no se puede vivir así? ¿Por qué aquí no tenemos la misma seguridad que en El Salvador? ¿Por qué nuestros gobernantes no trabajan con la misma eficiencia que Bukele? Son preguntas incómodas, preguntas que revelan el descontento social que está creciendo en Honduras. Durante el feriado, se reportaron miles de hondureños entrando a El Salvador por la frontera de El Amatillo. Familias completas, grupos de amigos, turistas que decidieron gastar su dinero en un país vecino. Y ojo, esto no es solo un tema turístico, es un termómetro de confianza. Cuando los ciudadanos prefieren gastar su dinero en otro país, es porque sienten que ese país les da más seguridad, más orden y una mejor experiencia. El Salvador, gracias a las políticas de Bukele, se está posicionando como un destino seguro en Centroamérica. Algo impensable hace apenas unos años, cuando el país era visto como uno de los más violentos del mundo. Ahora, en cambio, se ha convertido en ejemplo regional. Tanto así que los mismos hondureños lo dicen abiertamente: allá sí podemos salir a caminar de noche sin miedo. Y mientras todo esto pasa en El Salvador, ¿qué está sucediendo en Honduras? La realidad es cruda. El país sigue golpeado por la violencia del narcotráfico. La corrupción sigue siendo noticia casi todos los días. Los proyectos de infraestructura avanzan lentamente. Y la población sigue perdiendo confianza en sus instituciones. Xiomara Castro llegó al poder con un discurso de cambio, pero hasta ahora, lo que muchos hondureños ven es más de lo mismo. Por eso, cuando los ciudadanos comparan su realidad con la salvadoreña, la conclusión es devastadora para el gobierno de Honduras. Si ellos pudieron cambiar, nosotros también podríamos, si tuviéramos un verdadero liderazgo. Lo más impactante de todo es que en las calles, frente a las cámaras de medios como HCH, los hondureños hablaron sin miedo. Algunos dijeron: aquí en El Salvador se siente otra cosa, hay orden. Los policías aquí tratan bien a la gente, no se siente corrupción. Este gobierno sí sabe lo que hace, ojalá en Honduras fuera así. Confesiones que no solo reflejan admiración por Bukele, sino también una crítica directa a Xiomara Castro y su administración. Porque, seamos claros, cada elogio a Bukele es al mismo tiempo una comparación dolorosa con la situación de Honduras. Hoy, guste o no, Nayib Bukele se ha convertido en el referente político de Centroamérica. Sus políticas de seguridad han transformado la percepción internacional de El Salvador. Los índices de homicidios han caído drásticamente, las calles son más seguras y los mismos turistas lo confirman. Y esa realidad no puede ser ignorada en Honduras. La gente ya no se conforma con discursos bonitos. La gente quiere resultados, y cuando los ve en un país vecino, empiezan a exigirlos en casa. Una pequeña controversia que ocurrió entre Honduras y El Salvador la semana morazánica, precisamente en el área del turismo.
Y a mí lo que me gustaría, Ceci y Carolina, es que la presentación que vamos a proyectar sea más que todo un aprendizaje para las autoridades, tanto de este gobierno como de los venideros, porque creo que Honduras, y de hecho hay muchos estudios que últimamente lo han destacado, tiene un gran potencial en el campo del turismo. Y me parece que lo que ocurrió entre Honduras y El Salvador es una gran lección para poderlo explotar en futuros años. Así lo decía en la mañana. Les decía, no se enojen. Sí, Esto no, hay que tomarlo como una lección para hacer mejor las cosas el próximo año. Correcto, así es, tal cual. Ahora, partamos de las cifras. Según el director del Instituto Nacional de Migración, hubo alrededor de 50,000 personas, 50,000 hondureños que habrían viajado, por lo menos en cuanto a los datos que publicó, a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y, por supuesto, el país que se robó el protagonismo. Este dato de Honduras. De Honduras, de hondureños hacia que salieron del país, países. o sea, que Correcto. no se quedaron haciendo el turismo interno, Sino por lo que cual salieron. se creó el feriado pero me morazánico. refiero es de las autoridades hondureñas, Sí, este dato. él publicó, el director del Instituto Nacional de Migración. Wilson Paz. Wilson Paz. Él publicó, Sí. y de hecho él publicó una tabla comparativa de este año con respecto al año anterior. El año anterior hubo alrededor de 30,000 personas, ¿En aparentemente, total? sí. O sea que aumentó ese año habría 20,000. aumentado, que eso está bien, es decir, en ese aspecto está muy bien. Obviamente, la gráfica evidencia el protagonismo que tuvo El Salvador como atractivo turístico para los hondureños. Ahora, esto da paso a lo siguiente, y es que yo lo hablaba con Mariela antes de venir acá, que si ustedes recuerdan, una semana antes, claro, este debate fue turístico, pero una semana antes hubo de hecho un debate más militar entre Honduras y El Salvador, precisamente en el área del Golfo de Fonseca, que de cierta Pero forma... ese yo lo sentí más de Honduras. En El Salvador nunca hubo reacción. De hecho, eso, no hubo reacción. O sea, fue un de parte conflicto de que se armó autoridades solo militares. Honduras. Pero lo interesante es que días atrás veníamos de tener obviamente un campo distinto, un enfrentamiento en este caso un poco más militar. Ahora, volviendo al campo turístico, entonces, vean ustedes la secuencia de hechos que vamos a exponer ahora. Lo primero es que justamente el 1 de octubre, en horas de la mañana, muy temprano, HCH empezó a dar cobertura de las largas filas que personas reportaban, sobre todo en la frontera de El Amatillo. Y aquí justamente se publica este video, vean ustedes, a las 8:10 de la mañana en las redes sociales de HCH. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, luego yo en la investigación que hice para la presentación, vean ustedes, el 26 de diciembre de 2023, justamente en la frontera del Amatillo, ya se habían reportado en años anteriores largas filas y quejas de personas por largas filas para poder salir del país por medio de esa parte de la frontera. Con lo cual, ¿cuál es el punto acá? Bueno, que no es un problema nuevo, que ya ha ocurrido, pero que en este caso las autoridades migratorias informaron que había una razón del por qué estas filas se estaban dando. Pero vea usted, si por lo menos en esta publicación que yo saco acá, fue a las 8:10 de la mañana. El Instituto Nacional de Migración reacciona ese día a las 10:38 de la mañana, es decir, horas después de que se empieza a dar la noticia de que esto era un problema en esa parte de la frontera, y dicen, ok, aquí un punto positivo, destacan ellos, es la iniciativa o la facilidad del paso ágil, es decir, si usted hace el chequeo, digamos, en la parte de Honduras, de la frontera, ya no lo hace en El Salvador. Pero en este momento, en términos comunicacionales, y aquí veámoslo desde el punto de vista de la comunicación política, no... Aquí está el punto clave. El gobierno de Xiomara Castro teme esa comparación. ¿Por qué? Porque cada vez que un medio como HCH dice públicamente que El Salvador es ejemplo de organización y seguridad, está dejando en evidencia las fallas del gobierno hondureño. Es como un espejo en el que nadie quiere mirarse, pero que está ahí, mostrando todas las carencias. Y lo peor para Xiomara es que ese espejo no lo sostiene un opositor, sino la misma gente, el mismo pueblo hondureño que ya no tiene miedo de hablar. Lo que estamos viendo es el inicio de una rebelión silenciosa en Honduras. No se trata de una protesta en las calles, sino de algo mucho más fuerte, un cambio en la mentalidad de los ciudadanos. Cada vez más hondureños piensan que merecen vivir en un país seguro, ordenado y con oportunidades. Cada vez más miran hacia El Salvador y se preguntan, ¿por qué no aquí? Esa rebelión no necesita pancartas ni megáfonos. Se expresa en frases simples, en conversaciones de familia, en comparaciones inevitables, y esas comparaciones son las que más daño hacen a la imagen del gobierno actual. Al final, lo que pasó en esta semana morazánica dejó un mensaje clarísimo.
El Salvador se consolidó como un país seguro y organizado, gracias a las políticas de Bukele. Los hondureños no solo lo reconocieron, sino que lo dijeron en voz alta. Y los medios hondureños tuvieron que admitirlo, aunque eso signifique poner en evidencia las falencias de su propio gobierno. La pregunta ahora es, ¿qué hará Xiomara Castro frente a esta realidad? ¿Seguirá ignorando el clamor de su pueblo? ¿O entenderá que los hondureños ya no quieren excusas, sino resultados? Lo cierto es que la semilla ya está sembrada. Los hondureños vieron con sus propios ojos lo que un liderazgo firme puede lograr, y ahora, el pueblo difícilmente se conformará con menos. Porque cuando un país vecino se convierte en ejemplo, lo quieras o no, el pueblo empieza a exigir cambios, y esa exigencia ya se siente en Honduras. Si llegaste hasta el final, te doy las gracias. Para nosotros es muy importante. Si te gustó este material, déjanos un me gusta. También déjanos tu comentario, qué tal te pareció el contenido y de qué quieres que hablemos en una próxima. Compartí con todos sus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. Hasta luego.